Zacarías capítulo 9. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá sobre la tierra de Jadrac y sobre Damasco. Ciertamente el Señor tiene puestos los ojos sobre la humanidad y sobre todas las tribus de Israel, como también sobre Hamat su vecina y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, arrojará al mar sus riquezas y el fuego lo devorará. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía y lo mismo hará Ecrón. Al ver marchita su esperanza, Gaza se quedará sin rey y Ascalón sin habitantes. Bastardos habitarán en Asdod y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefes de Judá, y Ecrón será como los jebuseos. Montaré guardia junto a mi casa, para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor todopoderoso los protegerá y ellos destruirán por completo los proyectiles de la onda. Beberán y reinarán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de libación, como los cuernos del altar. En aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo dará nuevos bríos a las jóvenes, y el mosto alegrará a las muchachas. Zacarías capítulo 10. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todo hombre la hierba del campo. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado, porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos machos cabríos. Ciertamente el Señor Todopoderoso cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la carpa, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como héroes, como combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a la tribu de Judá y salvaré a los descendientes de José. Me he compadecido de ellos y los haré volver. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Yo los llamaré y los recogeré. Cuando los haya redimido, serán tan numerosos como antes. Aunque los dispersaré entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron allí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto, los recogeré de Asiria, los llevaré a Galaad y al Líbano, y hasta espacio les faltará. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo heriré sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria, y pondré fin al dominio de Egipto. Yo
yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Zacarías capítulo 11. Abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído, y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman, robles de Basán, los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones. La espesura del Jordán ha quedado devastada. Así dice el Señor mi Dios: cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente, y quienes las venden dicen: bendito sea el Señor, porque me ha enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a cuidar las ovejas que los mercaderes habían destinados al matadero. Tomé 2 varas de pastor, a una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión, y me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Así que les dije: ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan, y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De ese modo anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. Ese mismo día quedó anulado, y los mercaderes de ovejas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije: si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata, valiente precio el que me pusieron. Entonces el Señor me dijo: entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces: vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a poner sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni buscará las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que la espada le hiera el brazo y el puñal le saque el ojo derecho, que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. Zacarías capítulo 12. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. Afirma el Señor, que extendió los cielos, que echó los cimientos de la tierra y que puso en el hombre aliento de vida. Convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá proclamarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser abatida. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día
día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Todo el país hará duelo, familia por familia, la parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de Leví y sus esposas, la parentela de Simí y sus esposas, todas las demás familias y sus esposas. Malaquías capítulo 3. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando, y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan: ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho: servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven.